Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos una vez más en este miércoles de ICREA. Muchas gracias a todos los que se están uniendo a esta transmisión. Eh, me presento, soy Hugo Santillán, mi compañero Arturo Lafán no pudo estar con nosotros el día de hoy, sin embargo les manda muchos saludos. El día de hoy, como cada 15 días en este 2020, estamos abordando diferentes temáticas sobre centros de datos. Hoy tenemos la participación de dos importantes personalidades que se enfocan al desarrollo de temas de gobernabilidad en centros de datos. Por un lado, tenemos a Leonardo García, que es el director de consultoría en Intelemática, una compañía que se dedica en toda la región de América Latina para el desarrollo de consultoría sobre sistemas de gestión en centros de datos. Por el otro lado, también tenemos a William Urbina, quien es el Technical Lead Data Center Facilities en Softec en Colombia. Y desde Colombia, pues se está uniendo a esta transmisión para poder compartir sus conocimientos con nosotros. Nuestro tema del día de hoy, como ustedes lo habrán notado, es administración eficiente de un data center. Recordemos bien que una de las principales causas que tiene el data center para caídas son los errores humanos. En esta les voy a mostrar una gráfica del 2015 en un artículo publicado en la revista Science Direct y que les voy a proporcionar. Pueden encontrar las diferentes causas de caída de un centro de datos. Entre ellos, pues encontramos software, el servidor, la red, el hardware o algún elemento que tiene que ver con alguna caída planeada, es decir, que haya mantenimiento. Sin embargo, cuando hay una caída prominente es en un 15% de un error humano. Pero esto nos los van a confirmar nuestros amables panelistas, a quienes tengo el agrado de presentar. Si pueden abrir sus micrófonos, Leonardo, William. Hola Hugo, buenos días. William Urbina. Sí, señor. Y también tenemos a Leonardo García. Sí, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Perfecto. Nada más quiero preguntarles a las mesas asistentes si se escucha bastante bien la transmisión. De ser así, Sí. tenemos el cuadro de chat y les recuerdo, todo este webinar se está grabando, por lo cual al final, y si tienen alguna pregunta o duda, los invito a colocar sus preguntas en el cuadro de chat o en el cuadro de Q&A para que esto pueda funcionar. Sin más por el momento, pues les agradezco, ya hicimos la presentación y el contexto de este tema. Por lo cual me gustaría preguntarle primeramente a William Urbina, ¿cuáles son los sistemas de gestión para el data center que identificas dentro de tus expertise a lo largo de tu currículum, William? Bueno, buenos días Hugo, buenos días a todos nuevamente. Es importante y añadir sobre lo que estás informando aquí en esta gráfica, es que la mayoría y las mayores caídas de los data centers obviamente son por errores humanos, y esto se debe obviamente al poco conocimiento o al poco expertise que se tiene dentro de los operadores para el manejo de los data centers. Hay obviamente temas que nos ayudan a disminuir estas caídas accidentales, si se quiere llamar de alguna manera, y son obviamente lo que llamamos nosotros como un DSIM, un Data Center de Infrastructure Manager, o un BMS, como es un Building Infrastructure Manager, ¿cierto? Hay diferentes, hay muchísimos, y cada fabricante, cada empresa genera su propio DSIM, su propio BMS, dependiendo del core de negocio. Por ejemplo, si nosotros hablamos de video, fácilmente podemos hablar de Video Management Software, que solamente se va a dedicar a esto.
no más, a hacer la gestión del video. Si hablamos de parte de Facility Power, podemos tener el Power Management Software también. Si tenemos solamente para hardware, tenemos el Server Management System. Y así hay bastantes. Aquí lo importante es que nosotros podamos tener una herramienta que compile toda esta cantidad de señales o de información y podamos centralizar toda la información para poder tener un control completo de todo nuestro sistema instalado dentro del data center, ¿no? Y va la pregunta también para ti, Leonardo. ¿Puedes comentarnos acerca de cuáles son los sistemas de gestión para el data center que tú identificas? Sí, mira, aquí en la parte de sistemas de gestión estamos hablando una parte que son los sistemas técnicos, como lo mencionaba ya William, directamente. Y por el otro lado tenemos los sistemas de gestión que se enfocan más en el tema de procesos. Que en el tema de procesos ahí tenemos toda la parte que va dirigida al negocio. Entre estos, para gestionar precisamente las capacidades, para gestionar los elementos de configuración, los elementos que se necesitan para entregar un proyecto, inicialmente configurarlo, después posteriormente llevarlo a la práctica, tenerlo en operación. Ahí tenemos diferentes sistemas de gestión ya que deben de operar con base en procesos, que muchos data centers sí es parte de su oferta principal, realmente. Dentro de estos sistemas de gestión ya con base en estándares internacionales, sí tenemos varios, precisamente que hacen que el data center se convierta en un negocio y se convierta también en una herramienta para potenciar las funciones de negocio, si es que este es interno, si es un data center de una compañía, propia de una compañía, o si es un data center comercial. Entonces, por ejemplo, entre las normas más comunes tendríamos la 21500, que sería toda la parte para gestionar la gestión de proyectos, cualquiera que este sea dentro del data center. Tenemos la ISO 20000 para todo lo que es la entrega del servicio de data center, por ejemplo, con ubicación, con servicios administrados y servicios administrados, todos estos temas, ¿no? Entonces, ahí entra la parte de ISO 20000. Para el tema de seguridad tenemos toda la parte de ISO 27001. Sí, para el tema de todo lo que es cuestiones ambientales, tenemos la parte de ISO 14000, o sea, todo el manejo de combustibles, todo el manejo de la huella de carbón, todo este tema, tendríamos ISO 14000, ISO 9000 para procesos en general, ISO 50001 para la parte de eficiencia energética, realmente. Sí, todo lo que son, si están ofreciendo, ofertando productos en la nube, por ejemplo, que solo sea la parte de plataformas, tendríamos 27017. Si está ofertando el centro de datos o maneja el centro de datos cuestiones de datos personales, tenemos la ISO 27018. Si tenemos toda la parte de todo lo que son la gestión de eventos e incidentes, ya sea que los maneje al interior el mismo data center o que sea parte de un servicio donde apoya a sus clientes en el sentido de la gestión del incidente, ya sea por la parte de plataforma que ofrece o sea por la parte de equipamiento que tiene en el caso de coubicación o por la parte de eventos que tengan en la parte de investigación temas de la nube, tendríamos la 27035. Sí, además también tenemos todo un tema aquí en la parte de continuidad de negocio. Sí, muchas empresas solo contratan data centers como un tema secundario o a veces lo ponen como primario, en cualquiera de los dos puede funcionar. Sin embargo, el data center deberá de tener sus propios mecanismos para garantizar que precisamente esos servicios sean confiables. Inclusive, o sea, muchos data centers con diferentes ubicaciones están dando servicios directamente de primario y secundario en diferentes ubicaciones hacia los mismos clientes. Entonces, las configuraciones son muchísimas las que tenemos. Después de ahí vemos también que a partir de lo que serían procesos, también muchas empresas, muchos clientes de data centers o las mismas empresas que tienen sus propios data centers, están buscando, ¿sí?, que los data centers cumplan con elementos de cumplimiento con respecto a su actividad de negocio. ¿Sí? Y ahí entramos, por ejemplo, ya sea que su actividad de negocio se ubique en una zona geográfica, ya sea que su actividad de negocio sea de un sector productivo, por ejemplo, telecomunicaciones, por ejemplo, hospitales, por ejemplo, sector financiero. Entonces, ahí entramos en normas que van a apoyar y necesitan ser cubiertas también por sistemas de gestión a nivel de procesos y apoyada con herramientas tecnológicas también de gestión, como lo mencionaba William. Y ahí tenemos varias normas, por ejemplo, la norma australiana, ¿sí?, para aseguramiento. Tenemos FISS para la parte de lo que son igual la seguridad que marca directamente la regulación en Japón.
Tenemos HDA, que es precisamente temas de salud, que es bajo la regulación francesa. Tenemos HIPAA, que es salud para el tema de la regulación en Estados Unidos. Tenemos, por ejemplo, prácticas, ¿sí? O recomendaciones tecnológicas como es la NIS 853, que muchas empresas lo están tomando como una obligación directamente, que sería la NIS 800-53. OSHAS, que sería para la parte de seguridad en el trabajo, en el caso de garantizar que se tengan controles adecuados. Muchos gobiernos están pidiendo que se cumplan precisamente este tipo de normas. Por ejemplo, en el caso de México, ¿no? Que está muy de moda la norma 035 hoy, en estos días. PCI DSS para el tema de tarjeta de crédito, SOC tipo 1, tipo 2 para la parte de temas financieros. Y bueno, entre todas estas tenemos algunas de las más comunes, ¿no? Que son las que he estado mencionando, ¿no? Ahora, es importante que precisamente tanto los elementos tecnológicos de gestión como la parte de gestión a través de procesos, todas ellas cumplan con normas y regulaciones, ¿sí? De la ubicación geográfica tanto del consumidor de los servicios de data center, como dónde se ubica el data center, como desde dónde puede provisionar o a dónde puede transferir datos el propio data center por la misma configuración que tenga en sus sistemas. Entonces, aquí entra, y es muy importante, más en estos días, todo el cumplimiento legal. Hablemos, por ejemplo, del tema de datos personales, que ahí el data center podrá ofrecer, por ejemplo, servicios de recuperación y los podría ofrecer en otro país. Pero si el país donde está ubicado el cliente le pide, hablando del tema de datos personales en específico, le pide procesos específicos de transferencia transfronteriza, tendríamos ahí un tema que considerar también como parte de la gestión del propio data center, ¿no? Y bueno, todo aunado a toda una gestión tecnológica y toda una gestión de procesos operativos, sí, para que apoye directamente el data center a sus clientes. Vaya, Leonardo, diste un completo comparativo de de cómo se comporta el proceso de gestión de un centro de datos, visto también desde la aplicación de diferentes normas. Y eso es parte importante, integral, de la aplicación de la norma ICREA. En este Claro. caso, ¿cuáles crees tú que sean los procesos de operación que tienen que ser identificados dentro del data center para poder tener una operación, valga el pleonasmo, continua? Es decir, un 99.99% del tiempo. Sí, mira, de hecho lo mencionabas directamente en la gráfica, ¿no? Al principio, ¿no? De que mucho de ellos el problema es el factor humano. Realmente, si nosotros fundamentamos eso y vemos que un data center debe de apoyar al negocio, ¿sí? Y en este sentido, el apoyo debería de ser, supongamos, en los dos sentidos, ¿no? Cuando es un data center de una empresa que tiene su propio data center, que lo ha creado, que lo opera, ¿sí? Directamente, ese data center, al final de cuentas, es la infraestructura que tendrá que apoyar al crecimiento del negocio. Cualquiera que sea la actividad, ya sea de productos o servicios que venda este negocio, la tendrá que apoyar y tendrá que apoyar a la estrategia de negocio. Eso cuando es propio. Cuando es un data center comercial, ¿sí? ¿sí? Entonces aquí se multiplica, no nada más en el sentido que tenga que apoyar el crecimiento de su propio negocio como servicios de data center, sino que este data center va a tener mucho valor y va a empezar a ser considerado, ¿sí? Como un tema, ¿sí? Un socio de negocio realmente, ¿sí? En el sentido de que sus clientes le digan, ¿sabes qué? Yo soy un cliente del sector salud. Entonces, en la parte de plataforma, la regulación que debe cumplir me pide A, B y C, ¿sí? Por otro lado, el sector financiero. ¿Sabes qué? En el sentido del sector financiero, yo necesito estar muy por toda la parte de lo que tengo alojado y tengo, por ejemplo, los servidores de nube ahí. Necesito que me garantices estos puntos para temas de la nube, ¿sí? Por ejemplo, otro cliente que nos diga, ¿sabes qué? Tú me estás proporcionando servicios de la nube, ¿no? Hablando en este caso. Pero esos servicios yo los tomo como un DRP a mis servicios primarios. Entonces necesito que tengamos procesos y me garantices ubicación geográfica. Entonces, cuando es un data center comercial,
la posibilidad de combinaciones para apoyar al negocio, ¿sí? Y para generar un valor agregado y, por supuesto, crecer propiamente como negocio y hacer crecer a sus clientes, ¿sí? Es infinita y además no nada más puede crecer en el sentido de servicios, sino puede ser el hub comercial que empiece a hacer, ¿sí? Que todos sus clientes empiecen a hablar de él y empiecen a decir, ¿sabes qué? En mi data center no nada más tengo, ¿sí? Infraestructura, no nada más tengo la ubicación para mi equipamiento, no nada más tengo el tema de telecomunicaciones, sino que tengo un socio de negocio que me ayuda a cumplir mis obligaciones legales y regulatorias. Y además, también, ¿sabes qué? Sí, es un data center que se ha preocupado por ubicar sus instalaciones en posiciones geopolíticas, donde yo también puedo empezar a ver, ¿sí? A este data center como un tema estratégico de negocio. Pongamos un ejemplo, ¿sí? En este segundo caso, en el sentido de data centers comerciales. En este segundo caso, sí, hablemos, por ejemplo, caso Venezuela, ¿sí? Caso Venezuela, muchos de los data centers que estaban ahí en Venezuela y que precisamente su operación estaba propiamente en Venezuela, muchas veces tenían el primario en algún país externo a Venezuela por obvias condiciones que está sufriendo el país. Y creo que todas las conocemos, ¿sí? Entonces, muchos de ellos tenían data centers, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos. Cuando vinieron las restricciones hace algunos meses de la parte de Estados Unidos hacia Venezuela, no nada más fue hacia el gobierno, fue hacia las empresas que tenían o corporativos en Venezuela que no tenían nada que ver con el gobierno o que tenían operaciones fuertes en Venezuela de algunas de sus filiales. Entonces, en este sentido, ¿qué fue lo que hicieron estas empresas? Empezaron a ver, ¿sabes qué? Mi data center primario está en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sí, ahorita Estados Unidos está poniendo restricciones económicas a Venezuela. Entonces, ¿qué pasa si en algún momento se endurecen más esas condiciones económicas? Yo necesito tener una certeza de seguir operando mis operaciones de negocio sabiendo que mi data center y donde está mi información está bajo, ¿sí? Bajo reglas y bajo condiciones que yo pueda seguir accediendo y que no quede, y no de pronto sí, simple y sencillamente se interrumpan las conexiones entre Estados Unidos y Venezuela y de pronto yo me quedé sin operaciones. Entonces, muchos de ellos empezaron a buscar, ¿sí? Data centers comerciales que precisamente les dieran facilidades de cumplimiento de leyes, de facilidad de acceso. Entonces, ahí es donde viene una gran oportunidad para los data centers comerciales, que es, van a tener que ubicar su posicionamiento, ¿sí? En el tema geoestratégico y geopolítico, ¿sí? ¿Para qué? Para que los países tengan precisamente esos paraísos de conectografía, llamémoslo, ¿sí? En esos países donde tengan conexión, donde tengan la certeza de que no por un tema legal van a tener esa interrupción de operaciones. Entonces, no nada más son los temas de personas, no nada más son los temas técnicos, estamos hablando de los temas estratégicos y geopolíticos, ¿sí? Y precisamente muchos grandes marcas de centros de datos están poniéndolas para cumplir alguna obligación que les dé alguna ventaja competitiva. Por ejemplo, algunos data centers están yendo hacia el sur, muy al sur del planeta y otros muy al norte, ¿sí? Otros están yendo a países donde tengan mucha conectografía. Entonces, ahí están precisamente posicionando, ¿sí? Estas estrategias. ¿Por qué? Para aprovechar, por ejemplo, tecnologías. Se me ocurre ahorita Free Cooling, ¿no? En temas donde exista un ambiente y un clima frío, llamémosle, para que sea mucho más eficiente. O están posicionando en temas como Panamá, se me ocurre, que tiene muy buena conectografía a nivel de logística, de telecomunicaciones, de facilidades diplomáticas, de leyes, para que precisamente los clientes tengan esa certeza de que van a estar en países con conectografía o en países donde estén protegiendo al planeta, en el caso de tema green en este momento. Entonces, muchos están pensando en esto y muchos clientes están mirando a ver muy seriamente a centros de datos comerciales que están cubriendo con estas necesidades y además que los hacen cubrir con sus objetivos green o sus objetivos de negocio en este sentido. William, ¿qué tienes que decir respecto a este tipo de procesos que se tienen que seguir en la operación de un centro de datos? ¿Algo que agregar a lo que Leonardo nos comentó? Sí, claro, Hugo. Aquí lo importante del tema es primero identificar, obviamente,
como lo decía Leonardo, hay temas de data center que son obviamente propios, que hacen parte interno pues del cliente, de la compañía o del que haya construido. Obviamente hay data centers de colocation donde van a albergar varios clientes, diferentes servicios, pero antes que esto hay que revisar el tema y hay que hacer una preocupación sobre los stakeholders o las personas que están involucradas dentro del data center. ¿A qué me refiero? No es lo mismo, por ejemplo, un stakeholder que puede ser la parte financiera, la parte de compras, que un inversionista. El inversionista solamente va a revisar de que su inversión realmente esté respaldada y que sea productiva a un corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, un stakeholder como puede ser la parte de compras, solamente le va a interesar de que lo que vaya a comprar su cliente interno, si lo queremos llamar de esa manera, sea económico y sea eficiente al momento de poder dar esa ejecución, es la parte de compras. También hay un tema de proveedores, hay un tema de clientes internos y externos, el mismo CEO de cada una de las compañías que se va a requerir. Y aquí retomando lo que decía Leonardo, obviamente hay muchas empresas que están migrando a la nube, colocan sus centros de cómputo en data center grandes, de colocation, pero esto estamos viendo que a final de cuentas esto va siendo casi que una parte de backup porque se está migrando mucho a un tema de edge computing, en edge data center. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos mucho más cerca al cliente final. ¿Por qué? Porque al momento del procesamiento de datos, al momento de los anchos de banda, por ejemplo, cuando tú abres una aplicación, hablemos como YouTube, fácilmente un Waze que se utiliza tanto a nivel mundial para la ubicación y transporte día tras día, si la negociación de datos es muy lenta, pues va a haber tiempo a que la persona, tomando este ejemplo, se pierda o no llegue a su destino en forma correcta. Entonces es necesario de que estos data centers obviamente empiecen a llegar cada día mucho más cerca al usuario final, que somos obviamente nosotros, cada una de las personas, y podamos tener respuesta mucho más rápida. Fácilmente, un tema de financiero. Si yo tengo en mi smartphone, tengo la aplicación de mi banco y resulta que están haciendo una transacción fraudulenta y esta información no me llega en tiempo correcto o en el tiempo real, pues esto fácilmente va a traducir a un tema de pues, un desfalco, de un problema de robo dentro de sus cuentas bancarias de la persona que esté involucrada y no va a tener la capacidad de reacción inmediata. Aquí también tomando en cuenta lo que decía Leonardo, cuando nosotros hablamos de un data center propio, los clientes internos, que llamamos nosotros clientes internos, se nos vuelven clientes que tenemos a los cuales tenemos que responder de manera correcta e inmediata. Por decir algo, si estamos hablando de una gran infraestructura como un Claro, pues yo tengo dentro de eso mis torres, que hables en mis torres de Windows, mis torres de storage, mis torres de backups, una cantidad de torres de administración que están ahí y cada uno hace una parte esencial dentro del procesamiento de datos para que toda esa información se traduzca en un buen servicio al usuario final. Lo mismo sucede con un tema de colocation. Si yo tengo clientes externos, por decir algo, si tengo un banco, los bancos por lo general no permiten que se hagan mantenimientos o que se hagan modificaciones a su infraestructura a final de mes, porque eso es un tema crítico para ellos y que en ese momento puede generar indisponibilidades no deseadas, ¿cierto? Y que pueden generar pérdidas en sus transacciones y obviamente todo se traduce a temas económicos. ¿No? Entonces, bajo ese punto de vista, yo pienso que debemos es primero ocuparnos en temas de que quién es la persona que realmente, o la entidad, o los que van a adquirir el servicio de data center, cuál es su necesidad, qué esperan de su data center, y algo muy importante, cuál es su CAPEX y su OPEX para poder llegar a generar este tema de data center a un futuro y que no se le vuelva un elefante blanco, como decimos aquí en Colombia, y que de pronto no sea que no se pueda pues, sustentar en el tiempo ese data center. Correcto. Y bueno, una de las partes, William, que intervienen dentro de estos puntos que estás resaltando, como el edge computing, y responder a la necesidad, a la manera
responder de manera inmediata a las necesidades de los clientes, obviamente está el tema de un mantenimiento en la planificación, desde la planificación del centro de datos. ¿Cuáles crees tú que puedan ser estos procesos que deben ser aplicados al data center desde la planificación, ya sea desde el mismo proyecto hasta la operación del data center? Claro que sí, Hugo. Acá hay algo importante y es saber el cliente como tal o la persona que va a ser el dueño de su data center tenga claro cuál va a ser su CAPEX y cuál va a ser su OPEX. ¿A qué me refiero? Si yo tengo que mi CAPEX quiere decir que es mi inversión inicial para poder construir mi data center, obviamente si todos quisiéramos tener un Ferrari, entonces diríamos, ok, entonces tengamos un data center nivel 4, no sé, pero cuando ya eso se refiere y pasa a ser números, van a decir, wow, ese dinero no lo tenemos, no contamos con ese presupuesto. Entonces, hay que ajustarse precisamente, primero, obviamente, al CAPEX, cuál es el dinero, la capacidad de inversión que tiene para poder construir ese centro de datos que necesita. Segundo, el OPEX, que es cuánto me va a costar la operación de ese data center durante su vida útil, ¿cierto? No es lo mismo un OPEX de un data center nivel 1 a un OPEX de un data center nivel 4. Van a ser completamente diferentes. Eh, Tomando esto como base, ¿qué quiere decir? Que nosotros, si a medida de que empezamos a hacer nuestra infraestructura instalada, debo saber cuál va a ser mi inversión inicial y en este momento debo empezar con el consultor, si lo tengo, si es externo o si es directamente dentro de la compañía, ver cuáles van a ser mis garantías de los equipos y cuál va a ser su vida útil durante el tiempo. No es lo mismo que yo diga, ok, voy a comprar, por decir algo, una UPS que tiene un bajo costo, pero su tiempo de vida útil va a ser de 2 años, a una UPS que va a tener un alto costo, pero me van a garantizar una vida útil de 6, 7, 8 años, no sé pues, dependiendo el fabricante y el tipo de máquina que se quiera. Esto obviamente, ¿qué quiere decir? Que si yo compro una máquina de estas robustas y entendiendo de que estas instalaciones son de misión crítica, todos estos equipos son robustos. Quiere decir que estos no son económicos. Esto se traduce a que debo hacer unas rutinas de mantenimientos para poder mantener las garantías que me ofrece a mí mi fabricante, para poder mantener la vida útil de mi equipo o de mi infraestructura instalada, ¿cierto? ¿A esto qué me refiero? Cuando yo hago mantenimientos, el fabricante inmediatamente me dice, ok, si tú cumples con estos mantenimientos, vas a tener una garantía de, no sé, 5 años, 6 años, lo que se haya negociado en el momento de hacerle el proyecto del data center, y hay que hacer una discriminación de mantenimientos preventivos, mantenimientos correctivos y mantenimientos predictivos sobre toda la base instalada. Todo esto traducido a qué? A que mi data center cumpla con el porcentaje de vida útil, uno, y la disponibilidad que yo le pueda entregar a mis clientes internos o a mis clientes externos. Entonces es importante que esto se haga desde una planeación desde el comienzo para que el cliente no vaya a tener sorpresas más adelante cuando vea que su data center se le convierte en un monstruo que no puede manejar o que tal vez lo llevó a configurar de una manera errónea. Leonardo, ¿cuál es tu postura? Porque de hecho ya William nos dio una visión particular de cómo puede ser este proceso de mantenimiento del data center desde la planificación hasta la operación. ¿Cuál es tu postura? Sí, bueno, sí, te comento que coincido con William, realmente desde el punto de vista de la parte que un data center debe ser desde su inicio planeado a nivel de su CAPEX y su OPEX realmente, en este sentido, ¿no? Y aquí como parte del caso de negocio en la operación del data center, debemos de estar estimando precisamente todo ese presupuesto al inicio con la parte de inversión, después la parte de operación. Sí, también como parte de esto hay que estar operando y tener los programas de mantenimiento, dar prioridad y tenerlos coordinados en este sentido, no nada más en el sentido de llevar el mantenimiento, sino consolidarlo junto con la operación. Ver, por ejemplo, la parte, como lo contaba William, ¿no? En el sentido de cuáles son los cambios que se necesitan, cuándo se van a hacer cambios en la infraestructura, cómo se van a hacer,
cómo se van a coordinar con el cliente. Entonces, todo esto tenemos que estarlo llevando a cabo. Pero además, o sea, también tenemos que coordinarlo con otros puntos cuando ver precisamente los temas de la operación de nuestros clientes. Y ahí entra en el sentido primario, ¿sí? ¿Cuáles son los ciclos de operación? ¿Sí? Mencionaba, por ejemplo, la primera pregunta, William, ¿no? Que, por ejemplo, los bancos, cuando, o sea, se deben de coordinar esos cambios y, por ejemplo, en época de Navidad, o en épocas donde hay mucha venta para ellos, sí, hay que ver que se hagan pocos cambios. Entonces, nuestro plan de mantenimiento, nuestra operación deberá coincidir con todas esas necesidades y hacer coincidir y principalmente tener muchísima coordinación con nuestros clientes realmente ahí, en ese sentido. Pero todo esto deberá estar perfectamente planeado, perfectamente coordinado, tanto en lo que es dinero, lo que es tiempo y lo que son movimientos, ¿no? Logísticamente hablando, realmente. Eso es lo que deberíamos de estar coordinando para tener un muy buen mantenimiento y tener un buen éxito en el sentido de las operaciones del data center. Exacto. Y justo, Leonardo, antes, ¿cuál es, cuál crees tú que debe ser el proceso de formación de talento que permita que todos estos sistemas que ya hemos estado abordando en este periodo, ¿cuáles son cuáles crees tú que sean los procesos que debe de tener un personal especializado en administración de centros de datos? Mira, para las personas, y aquí son varios niveles, ¿no? Realmente. Para lo que son el manager, llamamos así, el manager del centro de datos o el encargado principal del centro de datos, sí, deberá tener una visión global de lo que es la administración de, digamos, no nada más de centro de datos, sino de tecnología en general. Entonces, deberá tener un perfil más en el sentido de directivo, en el sentido de manager, cumpliendo con temas de gobierno de tecnología, cumpliendo con temas de lo que es gestión de proyectos, lo que es la parte operativa, o sea, tener esa visión global de todo el ciclo de gobierno de tecnología, ¿no? Desde que inicia un proyecto, desde cómo se controla, cómo se lleva la parte operativa, cómo se lleva la parte de resolución de problemas, cómo se lleva toda esta parte de soporte, elementos, sí, que son súper necesarios. Ahora, si entramos ya en cada una de las especialidades, tenemos que ver precisamente que las personas sean capacitadas, sí, en cada una de sus áreas. Por ejemplo, aquellos que tengan que ver con grupos electrógenos, bueno, pues tendrán que tener una alta especialización y principalmente una alta conciencia sobre lo que están manejando, sobre lo que están manejando como parte de los grupos electrónicos, sí, puede ser o puede llegar a ser infraestructura crítica, no nada más para nuestros clientes, sino para toda la operación o para la sustentabilidad de un país, por ejemplo, sí, que sería infraestructura crítica. Sí, en el mismo sentido, la gente que va de telecomunicaciones tendrá que precisamente, sí, estar muy especializada en el sentido de las telecomunicaciones. Por ejemplo, la gente que se encarga de cableado, algo que parecería sencillo, pero es tan complejo en un sentido de la operación de un centro de datos, que si dejamos que eso si salga de control, eso se puede convertir en un gran problema, sí que nos puede llevar a grandes errores y hacer que el centro de datos, por muy buena planeación que haya tenido, bueno, que tenga un mal desempeño. Entonces, por ejemplo, algo tan sencillo como eso, hay que tener gente muy especializada. Lo mismo sucede para la gente que está posicionando y haciendo la logística de entrada, sí, de posicionamiento de equipos. O sea, deberá de cumplir con las reglas de fabricación, ¿sí? Del fabricante, de cómo mover, por ejemplo, reglas de peso, reglas de carga. Entonces, ahí hay toda una especialidad. Entonces, en todos los roles y responsabilidades del centro de datos, hay que ver el perfil, hay que ver sus actividades y con base en eso, capacitar de acuerdo a las responsabilidades que tienen, de acuerdo al equipo, de acuerdo a las recomendaciones de los fabricantes. Entonces, no nada más es un tema de educación por formación, sino es, sí, precisamente es un entrenamiento por actividad. Eso es lo que tendríamos que estar nosotros identificando, verificando y haciendo que se cumpla para un buen desempeño del centro de datos. William, ¿cuáles crees tú que sean los procesos que deba de seguir el talento humano para poder gestionar un data center? Bueno, yo coincido en gran parte de lo que dice Leonardo. Obviamente aquí la selección y definición de los roles y las responsabilidades que van a estar inmersas dentro del data center tienen que ir enfocadas a cada uno de sus responsabilidades y lo que debe hacer cada persona de estas dentro del data center. ¿Sí? ¿A qué me refiero yo? Que lo que decía, por ejemplo, Leonardo, un manager de data center,
debe tener una formación a nivel de gestión de proyectos, a nivel de gobernación de tecnología, debe saber un poco de todo, obviamente cómo funcionan cada uno de sus facilities, cómo funciona su infraestructura instalada, porque, pero no debe ser el técnico que, que tenga la capacidad de meterle la mano, como decimos aquí en Colombia, meter la mano a un equipo, porque eso tiene que hacer un rol especializado para esa máquina. Eh, Debe, obviamente, adquirir todo el tema de la infraestructura instalada. Me refiero a que si es una UPS marca X, debe conocer su funcionamiento, debe conocer cómo está instalada, debe conocer las alarmas que se generan en esto. Y esto es muy, muy clave, que en el momento en que cuando se realiza un startup para cada uno de los equipos de misión crítica que están ahí, que estén involucrados absolutamente todas las personas que están inmersas dentro del proyecto de data center. ¿Esto qué les va a ayudar? Les va a ayudar a entender cómo está la máquina instalada, cómo está la máquina configurada, cuáles son sus parámetros de trabajo y en qué momento puede generar una alarma, cuándo es un warning medio, bajo o alto, cuándo esta persona también debe tener la capacidad de poder generar, digamos, un documento técnico ejecutivo, tanto para que lo entienda la parte técnica, para que tome las acciones correspondientes, como para que lo entienda una persona administrativa que tal vez no conozca mucho de data center, pero sí entiende de números, sí entiende de probabilidades, sí entiende de responsabilidades y de posibles soluciones a futuro. Que obviamente las personas que están dentro del data center deben de entender qué data center es el que están manejando, cuál es el data center que están operando, si es un data center nivel 1 o nivel 4, cuál es la criticidad del negocio que están manejando, cuál es la criticidad de los clientes que tienen dentro de su data center. Deben de tener la capacidad de poder entender si reciben una parte, por decir algo, no es lo mismo recibir una parte no sé, de un enclosure o de un aire acondicionado, que es un tema mecánico, poder entender de qué se trata y poderlo recibir a satisfacción, poder tener algo tan sencillo como poder tener el manejo de las personas que ingresan al data center, porque entendemos de que el data center es un ente vivo que está inmerso en que muchas personas entran a hacer su trabajo, pero deben entrar única y exclusivamente a su área de trabajo, no deben entrar a diferentes áreas. Entonces es importante que la persona que esté dentro del data center, operando el data center, sepa conducir a esta persona para que no se vaya a otras áreas y pueda generar una disponibilidad de la misma. La seguridad física del data center debe conocer cuáles son las alarmas de pronto de vulnerabilidad al interior del data center. Me abrieron una puerta, me están limpiando una cámara o me la están moviendo de sitio. En el momento de hacer un mantenimiento que hablábamos anteriormente, un mantenimiento al sistema de detección y extinción de incendios. Ok, ¿cuándo debo pasar un bypass al switch para que no se me descargue el agente limpio? ¿Cierto? Cosas de este estilo. Tener la capacidad también de poder, como esto es un ente que es 7 por 24, hay muchas personas que están involucradas durante la operación de las 24 horas del data center. Entonces, poder tener esa malla de turnos, esa cantidad de personas que van a ingresar, tomar lo que decía Leonardo en un momento, cuáles son las ventanas de tiempo que voy a poder tener para hacer esos cambios de turno, para poder hacer mis mantenimientos, poder empezar a hacer ese match entre la ejecución, la administración y la operación, poder tener la disposición de las personas a hacer el trabajo es muy importante, porque yo pienso que una persona que está mal empleada es una persona que es un potencial gigante para donde esté, y más en estos entornos críticos. ¿Por qué? Porque si no le gusta el trabajo de data center, que es un trabajo de estar mirando, estar sentado frente a unos monitores, estar mirando una cantidad de máquinas que hace que la interacción social es muy poca, es una persona que en algún momento puede entrar en algún conflicto interno y puede generar una disponibilidad, apagando un data center, moviendo una máquina, generando mal un comando, solamente porque no se siente cómodo con ese momento. Entonces hay muchas cosas que están alineadas a los procesos de formación de las personas, y obviamente entender de que el data center, como es un ente vivo, se va desarrollando y va generando nuevas tecnologías. Entonces estas personas que están ahí involucradas
deben irse actualizando en las tecnologías, irse actualizando en las modificaciones que va generando el data center y cómo puede ir mejorando su data center para que él siga siendo eficiente o sea mucho más eficiente. Entonces, el tema de operación sí es fundamental y sobre todo teniendo en cuenta que el mayor porcentaje de caídas de data center es precisamente por esto que es el riesgo humano. Entonces, es un trabajo muy concienzudo que deben hacer los grupos de recursos humanos y sobre todo el personal administrativo al que va a tener a cargo estas personas operativas dentro de su data center. Correcto, William, te agradezco y les agradezco a ambos por abordar estos 4 temas que son de suma importancia para quienes tomamos decisiones en el centro de datos. Por ello, abro el micrófono en cuestión de, por favor, si tienen alguna pregunta, algún cuestionamiento referente a lo que hemos abordado en estos minutos, pues lo hagan a través del chat o a través del cuadro de Q&A. Y pues justo, quiero hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos abordado en visión de que tanto Leonardo como William nos han ofrecido un panorama general de qué es lo que se tiene que observar dentro de un centro de datos. Para ello, en cuestión de operación y procesos, una parte importante que mencionaba William es la revisión del CAPEX y del OPEX cuando estamos planeando un data center y ver su necesidad de mantenimiento y operacional a partir de todo este tipo de situaciones que se están dando desde la planificación de un centro de datos hasta la operación continua o un análisis de operación continua del data center. Ambos diseñan un sistema estructurado que son diferentes necesidades de cada uno de los data centers en cuestión de qué tipo de servicios están ofreciendo y para qué tipo de clientes están ofertando sus productos y servicios. En este caso, no es lo mismo tener infraestructura de data center para un sistema financiero que para una banca o o para un sistema de telecomunicaciones. Y eso sería a grandes rasgos todo lo que hemos visto y observado dentro de este webinar. Sin embargo, como ya mencioné, abrimos a preguntas y respuestas. Y la primera pregunta, me gustaría dejar el micrófono abierto para Leonardo y para William. ¿Cuál es el nivel de madurez aceptable para el inicio de operaciones de un centro de datos? El nivel 4. Bueno, aquí yo creo que principalmente, ¿no? O sea, cumplir con la norma, que eso es súper básico, realmente. Tener, o sea, cubrir todos los elementos de la norma, cubrir lo que nos pide, generar la evidencia necesaria y lograr principalmente el nivel de disponibilidad, ¿no? Que es 99,995, como lo mencionabas. 99,995, como lo mencionabas. Esto es muy importante y a partir de esto empezar a madurar el sistema, que eso sería el nivel básico y ya después para que vayan hacia la auditoría, ¿no? Que eso es lo que se requerido. Sí, correcto. Y sí, Hugo, y correcto, Leonardo. Yo pondría sobre la mesa las siguientes preguntas. O sea, ¿realmente tú necesitas esa disponibilidad dentro de los servicios que vas a necesitar? Como ya lo decía Hugo, no es lo mismo que tú coloques un data center para una entidad bancaria donde vas a necesitar una disponibilidad muy grande, a donde vas a tener de pronto un data center para pues, bueno, digamos, servicios propios, donde te van a permitir una disponibilidad mucho más baja, ¿cierto? Vuelve y juega lo que estábamos hablando. No es lo mismo la inversión que tú vas a tener con un nivel 4 a la inversión que vas a tener con un nivel 2. ¿Realmente necesitas esa infraestructura tan grande y tan robusta? ¿Realmente necesitas tener esa disponibilidad? ¿Realmente necesitas eh, tener todo lo que conlleva hacer un nivel 4 o solamente con un nivel 2 funcionas bien y funcionas sin ningún inconveniente y tu presupuesto se ajusta a eso? Entonces yo llevaría eso primero a decir cuál es la necesidad del cliente realmente, si yo necesito tener toda esta robustez o finalmente no necesito tanto y yo con menos puedo trabajar sin ningún inconveniente. Yo pensaría que sería por eso. Correcto. Ahora, nos pregunta Carlos,
la experiencia con data center que, dice la pregunta, me gustaría conocer si tienen experiencia con data center que solo son colocate, tal como un carrier o un hotel o similar, si estos conceptos se aplicarían en este caso. Yo creo que para cualquier tipo de data center, recuerden que el data center al final de cuentas es de infraestructura base, ¿no? Los servicios que se vayan agregando precisamente serán esos que vayan haciendo crecer el valor agregado del data center. Sin embargo, como lo comentaba William, ¿no? Lo que es la plataforma base, primero hay que ver cuál es la disponibilidad que necesitamos a nivel de la plataforma, ¿no? Y a partir de eso tendríamos que empezar a agregar otros servicios directamente, ¿sí? Pero el concepto básico es prácticamente lo que hemos estado explicando, ¿no? Ya si se agregan servicios administrados, servicios de valor agregado, estamos hablando de otro tipo de servicios que se montarían sobre el mismo. Sin embargo, el soporte central estaría en la plataforma inicial. Correcto, Leonardo. Sí, aquí digamos, si mi data center es propietario, yo lo diseño y lo construyo para mis necesidades, ¿no? Si ya es un tema de colocation, obviamente, independiente de cuál sea el cliente va a buscar la disponibilidad que necesita, ¿cierto? Uno, voy a tener la capacidad de generar, ¿usted qué me ofrece? Puedo tener mis gabinetes o mis racks a 5 kilovatios, 10 kilovatios, puedo tener alta densidad a 20 kilovatios, y si puedo tener esa alta densidad, ustedes sí tienen la capacidad de enfriarme esa alta densidad. Entonces, obviamente el cliente, independiente que sea, por ejemplo, estos grandes monstruos de la tecnología como un Amazon, pues él va a buscar obviamente poder colocar sus equipos donde no tiene sus data centers propios, donde le ofrezcan esta disponibilidad, obviamente, que no haya interrupciones en sus negocios, y obviamente ellos llegan con una cantidad de equipos o de racks con alta densidad, que de pronto el data center que le está ofreciendo eso no va a tener la capacidad de ofrecer esa solución. Los anchos de banda también son súper importantes acá. Si tienes un ancho de banda, si me vas a entregar un canal dedicado para que yo salga con mis propias comunicaciones. ¿Qué tipo de seguridad me ofreces? ¿Sí? Si voy a tener cuántos controles antes de entrar a mi área blanca, 2, 3, 4, 5, no lo sabemos. Entonces, estos señores en colocation lo que primero que revisan es obviamente cuál es mi disponibilidad y si me ofrecen todo lo que yo necesito para la continuidad de mi negocio. Entonces ahí es importante saber cuál es la necesidad del cliente. Okay. Claro, claro, William, Leonardo. Y aquí nos surge la pregunta, Gabriel hace la puntualización muy importante. ¿Cómo se puede clasificar la disponibilidad? ¿O hay algún parámetro o características para identificar qué tanta disponibilidad necesito? Sí, normalmente la disponibilidad que requieres para un data center va a ser dictada por tu requerimiento de negocio, como lo comentaba William, ¿no? O sea, los stakeholders, o sea, ellos son los que te van a decir qué nivel de disponibilidad quieren, ¿no? O sea, de pronto cuando inicia la parte del estudio y cuando le dices, oye, ¿qué es lo que quieres? Muchos te van a decir, oye, no quiero perder ni siquiera un bit, ¿no? Realmente de datos, ¿no? Pero cuando les empiezas a dar el precio, empieza ese balance, ¿no? Entre qué es lo que realmente necesitan, ¿sí? Qué es lo que se les puede ofertar, cuánto cuesta, ¿sí? Y aquí entra el principal balance que, al menos en experiencia personal, me ha tocado, es cuando se dicta aquellas obligaciones por ley, ¿sí? O aquellas obligaciones que deben de ser cumplidas de manera estratégica por el negocio. Entonces, ahí vas a tener exactamente lo que necesitas de disponibilidad en un data center. A partir de eso, ahora sí, empieza a planear tu data center. Si lo tienes que construir desde cero, bueno, pues empiezas con esto y podrías elegir el nivel de capacidad, el nivel de data center que vayas a elegir, ¿no? Que vayas a construir. O si vas a elegir un peor, igual vas a tener que poner las características para ver qué disponibilidad vas a exigir a tal proveedor. Entonces, en ese sentido, tienes que ver primero a tu negocio. Sí, correcto, Leonardo. Complementando lo que dice Leonardo, la disponibilidad de los data centers están dadas en porcentajes de 9, de dígitos de 9, donde, digamos, acercándonos y siendo más juiciosos con el estándar del ICREA, el nivel 1, por ejemplo, tiene un 95% de disponibilidad, y si volvemos a un tema de un nivel 4, estamos hablando de 99.9% de disponibilidad. Esto traducido a tiempo, realmente, ¿qué es lo que les importa a los
a los clientes, quiere decir que si yo voy a un 99.9% de disponibilidad a un data center nivel 4, quiere decir que yo tengo la capacidad o puedo permitirme caerme durante un año 52 minutos. ¿Sí? O sea, ni siquiera tengo ni siquiera podría caerme durante una hora porque para mí sería catastrófico. Entonces eso se traduce exactamente en eso. Si yo voy a un data center nivel 1 que tiene un 95% de disponibilidad, pues fácilmente me van a decir, oye, vamos a poder tener fallas de 438 horas al año, ¿sí? Entonces eso es lo que se define. Si mi negocio es tan crítico que no me permite caerme 438 horas al año, no buscaría entonces un nivel 1, sino empezaría a buscar cuál de los niveles que van subiendo que me van a ofrecer a mí, ok, gracias Hugo, cuáles de los data centers que están en los niveles me permiten a mí la capacidad de disponibilidad durante el año. Entonces, eso se traduce en los 9 que ustedes ven ahí dentro de la gráfica que están ahí. El último, pues ya sería, digamos, un nivel 5. Estamos hablando de que ni siquiera me permitiría escasamente como 5 minutos de disponibilidad al año. Entonces, la necesidad de mi negocio es la que me lleva a buscar un data center y su nivel. Correcto, y creo que cabe la pena resaltar que este tipo de disponibilidad es diferente en diversas industrias. Es decir, no es lo mismo tener una disponibilidad para bancos, como ya lo habíamos mencionado, que una disponibilidad para una institución educativa, ya que hay diferentes tiempos. Por eso hay que pensar exactamente cuál es el tipo de servicios que se están ofertando a través de nuestro centro de datos. Bien, tenemos otra pregunta de Mauricio y que nos pregunta, ¿cuál sería la diferencia en eficiencia en misión crítica en un data center con equipos tradicionales y las nuevas tecnologías como enfriamiento solar por inmersión, etcétera? ¿Alguno tendrá alguna respuesta? Sí, mira, Sí. aquí, a ver, William, por favor. Perdón, Sí. perdóname, No, continúa, por por favor. favor. Bueno, Gracias. no. Aquí lo importante, o sea, lo que estamos hablando es que la eficiencia busca obviamente hacer valga la redundancia, ser eficiente mucho más el data center. ¿Y qué quiere decir eso? Que mi consumo eléctrico y mi disponibilidad sea mucho mayor. Por eso cuando Leonardo hablaba de, por ejemplo, de un free cooling, cuando yo migro hacia zonas más frías, ¿qué pasa eso? Yo tomo el aire del medio ambiente, lo llevo al interior de mi área blanca, de mi centro de cómputo, y con ese medio ambiente en frío sin necesidad de encender mis equipos. Eso que me ayuda, eso me ayuda a que definitivamente no enciendo, no hay un consumo eléctrico y aparte de eso voy a mejorar mi PUE a un futuro, ¿cierto? Obviamente todas estas tecnologías que están colocando como el free cooling, tienen sus pros y sus contras, ¿no? Obviamente, si yo tengo un free cooling, voy a tener que trabajar mucho más en temas, por ejemplo, de filtros, porque pues toda la polución del medio ambiente va a entrar a mi data center y sabemos que tenemos equipos electrónicos que se van a afectar por este tipo de poluciones y cosas de estas, pero claro que sí, o sea, el data center siempre busca obviamente buscar la eficiencia a nivel de reducción eléctrica y obviamente los que entendemos es que el PUE a mayor cerca al 1 somos mucho más eficientes, o sea, si tenemos un menor consumo eléctrico a, enfocado a lo que no es TI, pues vamos a ser mucho más eficientes. Correcto. Sí, correcto. Y bueno, complementando aquí, también nuevamente, depende mucho de las obligaciones que los stakeholders tengan, ¿no? O sea, muchos stakeholders están apoyando a muchas iniciativas de temas verdes, ¿no? Realmente, todo el tema green. Entonces, en ese sentido, se están fijando más en este tipo de valores, el PUE, por ejemplo, sí, en la parte de indicadores, en este tipo de tecnologías. Entonces, en este sentido, cada vez el mundo va más hacia tecnologías limpias, realmente, hablando, no nada más energías limpias, sino tecnologías limpias, en todo el sentido de la palabra. Si ustedes, y les recomiendo
reporte anual de riesgos de 2020 del Foro Económico Mundial, y todos los principales riesgos que tiene el mundo ahorita como preocupación son temas en el tema verde. Entonces, ahorita muchas empresas, muchos grandes corporativos del mundo se van a estar fijando en empresas que se preocupen por tener, sí, una oferta, sí, de eficiencia energética, una oferta que sea que tome en cuenta la huella de carbón, una oferta que tome en cuenta toda esta parte del manejo de tecnologías limpias. Entonces, en ese sentido es donde precisamente muchas empresas están trabajando y están precisamente siendo, sí, punta de lanza en el tema de eficiencia energética realmente. Ahí es donde toma mucha importancia, por ejemplo, ISO 14000 de ambiental para los centros de datos o ISO 50001 para el tema de eficiencia energética. Entonces, en este sentido se debe de visualizar mucho y principalmente regresamos al tema, ¿no? ¿Cuáles son las obligaciones de los stakeholders o de las leyes que debo de cumplir como parte de mi negocio? Correcto. Finalmente, Gabriel nos pregunta nuevamente si podemos repetir, en caso de haberse comentado, cuál es la norma en que nos podemos guiar para la operación de un data center. Obviamente, desde ICREA, la norma STD 131-2019 tiene el apartado sobre gobernabilidad para data center, pero si ustedes pueden complementar, Leonardo, William. Sí. Si quieres, repito las que mencioné al principio, que son las que están tomando en cuenta muchos de los data centers a nivel mundial. Sí, William nos ayudará a complementar también, ¿no? La ISO 21500 para gestión de proyectos, la ISO 20000 para entrega de servicios, la ISO 27001 para seguridad de información, la ISO 9001 para procesos en general, ISO 14001 para lo que es gestión ambiental, en específico la 50001 para gestión de la energía, ¿sí? La parte de 27018 para temas de protección de datos personales, si es que ofertan servicios en la nube, el data center. La ISO 27017 para los controles de la nube, sí, igual nuevamente, si oferta servicios de la nube, el data center. La 27035 para gestión de eventos e incidentes. La 22301 para continuidad de negocio, ¿sí? Y de ahí entramos en las normas específicas. Por ejemplo, la FISC, que es la parte de seguridad que dicta Japón, para la parte de HDA, que es la ley francesa para el tema de salud, HIPAA, que es para la parte de salud de Estados Unidos, NIS 800-53, que es para la parte de FISMA, ¿sí? Salud en el trabajo, que sería la 18001 o la 45001 que la está sustituyendo. Y de ahí vienen sectores, ¿no? Prácticas de sectores PCI DSS, sí, reportes SOC tipo 1 y tipo 2 y SS 564. Esas son las que son más comunes entre los data centers en el mundo, ¿no? Realmente. William, si nos puedes apoyar. Sí, correcto, Leonardo, contigo, de acuerdo con todas las normas que acabas de nombrar. Sí, ok. ¿Alguno otro? Como les comenté, en ICREA estamos haciendo este tipo de webinars. Esperamos contar con su presencia, Leonardo, William, en próximas ediciones, sobre todo que nos apoyen en la labor de incrementar la norma ICREA, hacerla más especializada en nuestro modelo de gobernabilidad que estamos proporcionando en los próximos, que proporcionamos a través de la norma STD 131, que este año es la revisión. Ok, perfecto. Valga el comercial. Y Con gusto, claro, será un placer ayudarlos. Claro para que sí. para quienes estén interesados, porque todavía tenemos un poco de tiempo, y antes de cerrar, les comparto, perdonen, nuestras fechas de cursos. Justamente nuestro curso de Data Center Operations Manager está basado en todas estas normas que Leonardo nos hizo favor de complementar para, para tener una mejor gobernanza dentro del data center. Tenemos curso en Colombia en marzo próximo, ya la próxima semana. En agosto tenemos un curso en Bolivia. En Perú tenemos el curso en septiembre y en México tenemos el curso en octubre.
Para cualquiera de estas fechas, no olviden enviarnos un correo. También yo les proporciono el mío para que se pongan en contacto con nosotros y también apoyen, bueno, consideren eh, certificarse a través de nosotros para tener una mejor gestión de su centro de datos. Eh, Me gustaría, no sé si Leonardo, me puedas apoyar con alguna conclusión que tú consideres apropiada, algo que se te haya olvidado, que se te haya pasado, que quieras puntualizar. Sí, mira, yo creo que aquí el tema de los centros de datos es muy, muy importante, sí, en el sentido de, hay que decirlo, profesionalizarlos, ¿no? Y profesionalizarlos a través de normas, sí, porque me ha tocado ver, igual centros de datos en los países donde son empresas grandes, empresas muy serias, sí, pero también ha habido también casos que me ha tocado ver y son a veces los más, sí, casos chiquitos de centros de datos donde ha sido una oferta de centros de datos, donde el centro de datos no ha evolucionado desde hace 30, 35 años. De hecho, en algunos centros de datos me ha tocado ver todavía equipos que yo manejé cuando estaba en la escuela, o sea, hace 35 años. Entonces, esto es importante, ¿no? O sea, que se vaya profesionalizando, porque al final de cuentas, en la medida que se profesionalizan los centros de datos, sí, se van a hacer más baratos los servicios, los clientes van a recibir mejor calidad en dichos servicios, pero también, o sea, vamos a estar apoyando muchas otras iniciativas que realmente necesitamos abordar, ¿no? Ahorita, o sea, recuerdo aquí el tema, por ejemplo, del Foro Económico Mundial, ¿no? Que todos los temas de preocupación del mundo son temas verdes, ¿no? Y a pesar de que digamos, oye, es que yo no estoy matando arbolitos, no, pero realmente la tecnología realmente es un tema donde deja una gran huella de carbono. Entonces, creo que ahí es un tema súper importante el profesionalizar los centros de datos o en tomar oportunidades para nuestras organizaciones de que consuman servicios que ya tengan este tipo de tecnologías para precisamente apoyar en todos estos temas que son preocupación global, ¿no? Muchas gracias, Leonardo. William, la misma pregunta. Me gustaría que nos comentaras a manera de conclusión eh, algo que se te haya olvidado, que quieras puntualizar, que quieras agregar a la participación. Sí, Hugo, no, aquí coincido totalmente con Leonardo y complemento con lo siguiente. Es importante entender de que el data center, los centros de datos son entes vivientes que están evolucionando día tras día, que como un ser humano tienen días buenos, tienen días malos, tienen muchas cosas que están al interior y es importante que estemos evolucionando con ellos, capacitándonos, informándonos, tomando este tipo de cursos como lo estás colocando aquí, Hugo, porque estos nos actualizan en el día a día del data center, lo que es muy cierto. Uno va muchas veces donde clientes y, wow, ahí tienen data centers donde tienen máquinas muy viejas, donde todavía tienen racks de 2 kilovatios, donde tienen un PUE de 3, entonces es una ineficiencia gigante. Tenemos que estar más cerca cada día al IoT, al Internet de las cosas, tenemos que estar llegando cada día más al Edge Computing, tenemos que estar llegando cada día más a estas grandes tecnologías que es importante tenerlas porque si no la tecnología sigue avanzando, por ejemplo, les pongo un ejemplo, como le pasó a Kodak, que pensó que siempre iban a manejar sus cámaras fotográficas y resultó que salió el smartphone con sus cámaras de 64 megapíxeles, adiós Kodak, se quedaron en el camino y ya perdieron el juego. Entonces es importante, muy importante que todas las personas que estamos inmersas dentro del data center nos vayamos actualizando de las nuevas tecnologías y de los nuevos avances para los data centers, los centros de cómputos, como lo quieran llamar. Correcto. Pues no me queda más que agradecerles nuevamente, Leonardo, William, por esta importante charla. Les comento que esta estuvo grabada a través de la nube y esperamos tener el video disponible en nuestro canal de YouTube a la brevedad. Ok. De cualquier manera, eh, pues les agradezco su atención, su tiempo, estimado auditorio también. Y si tienen más preguntas, pueden dirigirlas a través de mi correo electrónico. Y pues no me despido no sin antes recordarles que dentro de 15 días vamos a tener nuestro miércoles de ICREA sobre inteligencia artificial en el centro de datos. Estamos esperando algunas confirmaciones, pero justo ese tema vamos a abordar dentro de 15 días. Los esperamos.
Leonardo, William, a nombre de ICREA, les agradezco mucho su tiempo, sus conocimientos y su disponibilidad para este seminario y esperamos que tengan un muy bonito miércoles y un muy buen resto de semana. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias a todos. A ti, Hugo, por la invitación. Muchas gracias a CREA y a las personas que participaron. Perfecto. Pues muchas gracias a todos y que tengan un muy buen día. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.